buena noticia para el pueblo es que tenemos un miembro más dentro de la Tribuna del Pueblo, este proyecto que es del pueblo y para el pueblo. Así es, tomo la libertad, hombre invisible, de hacer la presentación y darle la bienvenida a nuestro colega luchador. Y bueno, ahora vamos a ponerle el hombro a este proyecto y le vamos a dar la bienvenida al doctor Kadir Basma. Bienvenido, doctor. Y la pregunta de rigor. A ver, ¿cuál es? ¿Cuyo hijo? ¿De quién es usted? Preséntese para que la población cruceña, boliviana y mundial lo conozca. Bueno, me llamo Kadir Basma, soy hijo de don Rubén Basma y Lidia Cuellar Severiche. Basma, no Batman, si por No, si acaso, no. Basma. Basma seca nomás. Bueno, abogado de profesión y bueno, un gusto estar aquí, ¿no? Presente, ser parte de usted, de este gran equipo. Sabemos que el pueblo necesita también hacerse escuchar y necesita una ayuda y que más que la Tribuna del Pueblo para usarlo como herramienta, ¿no? Muchas gracias amigos de la mesa de debate de la Tribuna del Pueblo, muchas gracias, buenos días amigos de la voz invisible. El tema del día es derecho a la libertad de religión y creencias espirituales. Bueno, teología pues el estudio, se puede decir de todo la deidad, ¿no? De toda la deidad, ¿no? Y bueno, antes pues prácticamente la teología el derecho desprende de la teología. ¿Se acuerda? Claro. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo le decía, maestros de la ley, le decía, ustedes fariseos, maestros de la ley? ¿Por qué? Porque antes la religión o la teología administraba derecho y justicia, ¿no? Como dijo acá, licenciado Apodaca, tenga buenos días usted. Muy buenos días, querido hombre invisible, un gusto, un placer enorme siempre estar en su programa. Un saludo cordial a nuestros hermanos, amigos que están en la mesa privilegiada Bienvenido. del Tribunal del Pueblo. Primero, entendamos de que el decir que es un Estado laico implica y significa específicamente y únicamente que el Estado, el gobierno, no asume ninguna religión. El gobierno no asume ninguna religión y por lo tanto está despojado de toda inferencia religiosa. Yo creo que en un momento la Iglesia Católica, como lo vemos ahora, y eso es algo que a mí me preocupa mucho, toma siempre una posición muy política. Yo como cristiano evangélico puedo decirle con toda seguridad de que la comunidad cristiana no necesariamente tiene como misión o objetivo estar inmiscuidos en asuntos políticos. Estimado Jorge, David y a todos los que están ahí comunicándose ahora y dando esta palabra que es muy importante para todos, tengan muy buenos días. Muy buenos días. La verdad que estuve escuchando, analizando un poquito todo este tema, aunque en este tiempo yo he estado más dedicado a la palabra, un poco las cruzadas, hemos estado saliendo mucho a los lugares para que la gente conozca la palabra de Dios y pueda acercarse en este tiempo, ¿no? Y bien, yo lo que podría decir respecto a lo que demanda ahora lo que está el Estado con las leyes y todas estas cosas, nosotros es verdad, tenemos que enfocarnos plenamente en lo que es decir la verdad, hablar lo que dice la palabra de Dios para que, bueno, lo que respecta a las creencias religiosas, lo que respecta a lo que es el nuevo tiempo para nosotros como cristianos, es anunciar la verdad, denunciar lo que está mal, pero bajo la palabra de Dios. Con respecto a esto, la verdad es cierto que en la palabra de Dios, Dios establece siempre el mandato de un gobernante, como decíamos que todos somos reyes, profetas y sacerdotes, ¿no? Y es verdad que el Señor en su tiempo ha determinado que los hijos de Dios anuncien la palabra de Dios con respecto al mandato divino, a lo que el Señor quería poner siempre orden en lo que es la gobernancia sobre los pueblos y sobre las naciones. Bien, y en este tiempo, la verdad que para mí, como pastor, yo diría de que en cierta forma esto de los religiosos y las creencias, particularmente a mí no me afecta, porque nosotros seguimos predicando un evangelio, el mismo que nos dejó Jesucristo, seguimos predicando la misma palabra. Hay muchas mentiras, es cierto, hay mucha corrupción, es cierto, pero nosotros como pastores de la iglesia nos interesa comunicar el mensaje de Dios de salvación
incluso para los gobernantes que están puestos ahí, para que ellos también puedan acercarse a Dios, y estas leyes en las cuales ellos establecen también se lleven a cabo, porque es un mandato divino de que ellos también puedan asumir de que hay un Dios arriba. Cuando hablamos del Estado y la religión, tenemos que entender que ambos pueden ir y caminar paralelamente, pero no se pueden mezclar. Lo incorrecto era que antes el Estado, el gobierno, asumía una religión, y eso pues ponía en un sesgo quizás algunas de las cosas. Y aquí lo vamos a hablar de manera muy clara para que se entienda, en algunas cosas políticas. Buenos días. ¿Dios pone las autoridades a nuestro país? Yo siempre he dicho, y la palabra lo dice, ¿no? Toda autoridad es determinada por Dios. El mismo pueblo determina qué autoridad va a ir, ¿no? Porque el pueblo, y somos criaturas de Dios, muchos son hijos de Dios, pero Dios es quien determina quién va a estar por alguna razón. Y este es un misterio, porque muchas veces el Señor, desde un comienzo, si vemos el Antiguo Testamento, Reyes, Samuel, y vemos toda esta gama de reyes que hay en la Biblia, son los reyes en el cual Dios determinaba que ellos pongan su justicia, pero bajo el mandato de Él. Lo positivo y lo negativo. Vámonos con lo positivo. Lo positivo es que se ratifica lo que habían planteado los liberales cuando la Revolución Francesa se da, donde dicen que ya no se cree en ninguna religión, no hay dioses que no ven, hay que ver, no existe prácticamente ya el Dios católico, el Dios griego, el Dios romano. Aquí va a nacer una nueva religión, dice la Revolución Francesa. Viene el humanismo a través de la Ilustración, y dice aquí el hombre se va a autogobernar con sus propias leyes. Y en la Revolución Francesa sacan la Constitución Política del Estado y nace una nueva religión, la religión del hombre para el hombre. En primer lugar, la religión es una cosa, y aquí hay que entender a la religión como la institución, ¿ya? Porque cuando decimos religión parece que estuviéramos hablando de algo abstracto. No, estamos hablando de la institución. La fe, en lo que nosotros creemos, es algo personal. Eso puede haber acá una institución, y yo vivir ahí y no creer en eso, en lo que pregona esa institución. Por lo tanto, la religión y el Estado no pueden ir juntos. O sea, la institución católica, evangélica, pachamamista, lo que sea, no puede estar conviviendo con el gobierno. Hay algo que tenemos que ser sí coherente, y en este punto es importante. No nos olvidemos que nosotros, pues mira, hombre invisible venimos, papá, a mi abuelo, ignorante, la guerra del Chaco, ¿no? Casi todos campesinos, poco acceso a la educación, poco acceso a la Ilustración. Y bueno, nuestros padres también, pues, ¿no? Mi padre, bueno, ya militar, tiene un poco más de información, pero la mayoría de la población boliviana, usted sabe que no era profesional. Es más, recién el Estado, de a poquito, a través de los magisterios rural, va enseñando a la población a saber leer, la cuestión del analfabetismo, ¿no? Porque se ha estancado el monoteísmo y se ha proliferado la libertad de espiritualidad. ¿Qué es la libertad? Porque ahí dice, ¿no? El derecho a la libertad de religión, porque ahorita estamos hablando de religión, y creencias espirituales. Entonces no hay tal cosa de que Dios puso al rey y lo sacó al rey. No, Dios lo permite. Si vos querés que te gobierne este gobierno, no tiene nada que ver con Dios, es tu decisión, porque luego dice en el versículo 14, le dice, se eligieron. ¿Quién eligió? ¿Dios eligió? No se eligió Dios, ellos eligieron. Dios lo ungió, pero ellos eligieron, ellos pidieron. Mira vos, lo que estoy diciendo, que el creador de la democracia es Dios, porque Dios dice que elija el pueblo, que se defina el pueblo. Y al momento... Por lo tanto, lo que quiero cerrar acá es que no debemos confundirle al pueblo de que, Dios quiere que Evo Morales sea el presidente, o Arce Catacora sea el presidente, o Rubén, o ¿cómo se llama el gobernador acá? Luis Fernando Camacho sea el gobernador. No es nada que ver con Dios. Es la decisión de usted y de mí y de nosotros. No tiene nada que ver. Dios lo permite en su amor, en su libertad. Dice, hijo, usted elija. Y en su infinita misericordia, diría el Padre, ¿no? Así es la cosa. Acotando y complementando lo que dice aquí mi colega,
es lo siguiente, hay que ver una doctrina que se llama la voluntad perfecta, como planteaba él, y la voluntad permitida. Un ejemplo, aquí el director del canal, su voluntad perfecta es que lo hagamos bien, que no tartamudeemos, que leamos, que nos expresemos, que argumentemos, que fundamentemos, que esté todo limpio, que la luz siga encendida. Esa es la voluntad perfecta del ser. Pero si uno de nosotros, por ejemplo, la voluntad perfecta es que todos vengamos con saco, por decirle, ¿no? Del director. Pero como ya cada uno es libre de hacer sus cuestiones, viene uno con camisa larga, otro con polera corta, bueno, esa es la voluntad permitida, y es a eso lo que se está refiriendo. Dios te permite que vos tengas la libre determinación de elegir presidente, de elegir quién te va a mandar, y está clarito, para contextualizar, y lo va a ratificar el pastor, es que con este movimiento el pueblo boliviano o la población mundial decide sacarlo a Dios, le estorba a Dios en su diario vivir, y por eso crean la Constitución Política de Estado, por eso crean otras normas, porque no les gusta que Dios esté metido en su diario vivir. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos inclinados al mal, nos gusta robar, estafar, engañar, violar, mentir, eso tenemos que reconocerlo, y es ahí donde le doy la razón, hombre invisible, que es muy peligroso dejar al pueblo ignorante, al pueblo que ignora estas cuestiones, a su libre albedrío.